Hoy platicaremos sobre la insólita resolución que debería de recibir Arturo Montiel, el líder del grupo Atracomucho Atlacomulco, por comportarse peor que gorila y darle una moquetiza al hijo de Lupita D'Alessio, a César D'Alessio. Soy hijo de Lupita D'Alessio, me agarraron a golpes. El señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa, este es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia. La familia Peña Nieto y el grupo Atlacomulco siguen dando de qué hablar en días recientes y ahora no solo por todas las investigaciones que hay en su contra, sino porque incluso chacalearon, se portaron como gorilas contra un hijo de la famosa cantante Lupita D'Alessio. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos insólita resolución que debería de recibir Arturo Montiel por engorilarse contra el hijo de Lupita D'Alessio. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a hablar sobre Arturo Montiel, uno de los líderes del grupo Atracomucho Atlacomulco. Este grupo que llevó a Peña Nieto a la presidencia, que hizo Arturo Montiel gobernador del Estado de México y Alfredo del Mazo también como gobernador del Estado de México. Los tres no solamente comparten un vínculo de sangre, sino también están caracterizados por la corrupción, por las uñas largas, por andar dándole en la torre a no solamente nuestros hermanos mexiquenses, a todos los mexicanos, por las muchas corruptelas que han aprovechado, que han hecho cuando han estado en cualquier cargo público. Y una muestra de cómo están estos señores dominados por la impunidad, por el barbarismo y el autoritarismo. Lo podemos ver en esta noticia que podría ser representativa de cómo estos señores se creen los todopoderosos. Hijo de Lupita D'Alessio denuncia que le dieron una moquetiza y que recibió advertencias de vida de parte de Arturo Montiel. Menciona la nota: con el rostro maltratado y con dificultades para hilar frases, César, hijo de la cantante Lupita D'Alessio, denunció vía sus redes sociales que fue moqueteado por el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y por su hijo, después de haber sido contratado para cantar. Lamentable el video, tristemente no podemos poner muchos fragmentos porque ya saben que YouTube luego nos puede bloquear el video. Sin embargo, sí es muy descriptivo cómo señalaba lo siguiente: el señor Arturo Montiel del PRI, no sé de política, pero sé que es del PRI. Él me contrató para 3 horas, hice 5 horas de evento en su casa y vean, aquí lo sacaron a golpes. Su hijo: estoy con mi novia, mi mujer que trabaja conmigo, yo no voy a parar hasta que se haga justicia. El señor Arturo Montiel es un corrupto. Y decían: el señor Arturo Montiel, él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió la maíz, el señor Arturo Montiel y su familia, en especial sus hijos, me hicieron esto, por favor, hagan público esto, por favor. Esto era lo que decían. También publicaban: gracias a todos por su preocupación por su hermano. Decía esto Jorge D'Alessio: ya está acompañado y siendo asistido por supuesto, no está solo, bendiciones a todos. Ahí esto también expresaban los mismos familiares. No vale la pena no olvidar de qué están hechos estos bribones de 7 suelas del grupo Atracomucho, y en este caso valdría la pena recordar cómo estos desgraciados se han enquistado en el poder, caracterizados siempre por corruptelas. Uno de los líderes, Arturo Montiel. ¿Quiénes son el grupo Atlacomulco? El nombre del exgobernador mexiquense Arturo Montiel volvió a la polémica tras los supuestos hechos en contra del hijo de Lupita D'Alessio, y menciona la nota: en el grupo Atlacomulco vuelve a la polémica tras los dichos de D'Alessio. El nombre del exmandatario del Estado de México volvió a la escena pública luego de su periodo de gobierno que ocurrió entre el 99 y 2005. Montiel es conocido por pertenecer a una élite de la política mexiquense llamada popularmente Grupo Atlacomulco.
y valdría la pena recordar cómo había una leyenda de la vidente. Según la leyenda política, la vidente Francisca Castro Montiel reunió a los personajes más notables de Atlacomulco para compartirles la profecía de que 6 gobernadores del Estado de México iban a surgir de estas tierras y uno de ellos iba a convertirse en presidente. Más que en presidente, terminó siendo una maldición esta profecía. Además de Favela, los Montiel, Hank del Mazo, Peña Nieto y Sánchez Colín son los miembros del grupo Atlacomulco que han gobernado desde los años 40 en el Estado de México. Y pues estas herencias tan cochinas han dejado no solamente hechos caracterizados de corrupción, sino también nos han dado muestra con este tipo de actos que estos señores no tienen un autoritarismo, tienen a la ley que se la pasan por el arco del triunfo y que no les importa nada, que no tienen una pizca de abuela. Herencias políticas. El grupo Atlacomulco ha generado polémica desde el principio, pues sus miembros han heredado los puestos políticos a sus descendientes desde los años 40, aunque también existió la rivalidad entre sus miembros, como ocurrió con Carlos Hank González, por quien se confrontaron Favela y Mazo y del Mazo Vélez. Además de las herencias políticas, varios de los miembros son parientes. Es bien sabido que Arturo Montiel es tío de Enrique Peña Nieto, quien a su vez es primo de Alfredo del Mazo. El grupo Atlacomulco fue tal que hasta la fecha del Estado de México es gobernado por el PRI y es considerado su máximo bastión en el país. Sí han tenido poder estos desgraciados, sin embargo, vale la pena no dejar de alzar la voz en contra de estos bribones, que vaya que han cometido sus autoritarismos. Y en todo esto vale la pena preguntarnos cuál es la resolución que debería de recibir, cuánto tiempo debería de pasar en el bote. Aquí lo interesante es que César D'Alessio decía que no va a descansar y que incluso sí va a denunciar a Arturo Montiel. ¿Cuál es el delito que se le debe de imponer? Es el delito de lesiones, que está tipificado en el 236 y 237 del Código Penal del Estado de México. Vale la pena no olvidar que este es un delito estatal y que por lo tanto debería perseguirlo la propia Fiscalía del Estado de México. ¿Y cuál es la sanción? Pongan mucha atención que aquí nos lo menciona. El delito de lesiones se sancionará en los siguientes términos. Cuando el ofendido tarde en sanar hasta 15 días y no amerite hospitalización, se impondrán de 3 a 6 meses en el bote o de 30 a 60 días de multa. Lo que creo que va a suceder en este caso, por todo el riesgo, por todo lo que se ha documentado, por los videos que hay, que podría aplicársele entre la fracción segunda o tercera de acuerdo al peritaje, de acuerdo a los análisis que resulten que tenga evaluados o hechos por un médico. Cuando el ofendido tarde en sanar más de 15 días o amerite hospitalización, se interpondrán de 4 meses a 2 años en el bote y de 40 a 100 días de multa. Cuando se ponga en riesgo su vida, se le impondrán de 2 a 6 años en prisión y de 60 a 150 días. Hay más probabilidades que sea la fracción segunda que la tercera. Sin embargo, recordemos que al estar el Estado de México gobernado por el priista Alfredo del Mazo y que es también pariente de Arturo Montiel, de Peña Nieto, lo más seguro es que quieran buscarle algún piecito, alguna facilidad para no tocarles un cabello, pero mínimo es importante alzar la voz para que todos los mexicanos sepan la corruptela con la que se están manejando estos desgraciados en el Estado de México. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan ustedes, mi querida familia Nopal Times? Antes de pasar a este otro tema que también es muy muy interesante, me gustaría invitarlos a que me dejen en los comentarios qué creen que van a pasar, si creen que sí podamos ver a este desgraciado de Arturo Montiel en el bote, o mínimo que se lleve esta ventaneada a nivel nacional. Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por otro lado, queremos felicitar a nuestra colega Juncal Solano por hacer una muy inteligente pregunta el día de hoy en la conferencia mañanera.
al estar preguntándole a López Obrador qué opinaba sobre Broso y sobre Samuel García, quien, como ustedes saben, y como les adelantábamos el día de ayer, se ha caracterizado Samuel García por sus comentarios, por sus frivolidades y tarugadas. Valdría la pena recordar cómo decía este desgraciado que los mexicanos vivían muy bien con 40, 50 mil pesitos, algo que solamente el 1% de los mexicanos tienen derecho o acceso. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. Tienen para su familia, para las colegiaturas. Y son felices, como una gran sorpresa, como una gran descubrimiento que hubiera hecho este desgraciado. Pero, ¿qué fue lo que preguntó nuestra colega Juncal? Vayamos a ver la siguiente pregunta. La austeridad y que el servidor pues está para servir a la nación y no servirse de ella. Bueno, hace unos días se dio a conocer que funcionarios como Lorenzo Córdoba van a recibir un aguinaldo por más de $500,000 de pesos, así como también en los últimos días en redes sociales ha sido tendencia un senador de Movimiento Ciudadano muy famoso por sus comentarios machistas, elitistas y despegados de la realidad, donde uno de sus videos que se hizo viral señala que ha conocido a gente muy valiosa que vive con un sueldito, así lo mencionó, de 40 a 50 mil pesos y que son muy felices. Cuando en realidad esto da mucho coraje, señor presidente, porque siendo México un país en el que, según información del INEGI, el 60.7% de la población ocupada percibe menos de 8 mil pesos mensuales. ¿Qué opinión le merece este tipo de políticos que viven tan alejados de la realidad, que en realidad de la realidad de México, que se supone que deberían representar al pueblo, pero que de pueblo no tienen nada y por el contrario solo viven sumergidos en su burbuja de privilegios, despegados de lo que en realidad atañe al pueblo mexicano? Bueno, lo que está... Wow, eso fue lo que preguntó Juncal. Qué importante para que se diera esta propia postura del presidente, alguien que ha tenido una lucha social histórica, alguien que ha puesto como una de las banderas en nuestro país primero los pobres, algo que contrasta enormemente con esa burbuja de privilegios, pero también de locuras y de fastuosidad que se ha caracterizado Samuel García, y eso que es una de las cartas fuertes de Movimiento Ciudadano junto con Enrique Alfaro para ser como candidato presidencial. Háganme el santo favor con esa clase de basofia política que está postulando Movimiento Ciudadano. Pero ¿qué fue lo que dijo López Obrador? Vayamos a ver el siguiente video. Y uno de los vasallos le dice: Señor, Majestad, es que dicen que tienen hambre. Y el rey contesta: ¿y qué es eso? ¿Cómo la ven? Muy interesante, pero también se me hizo muy interesante este otro comentario de López Obrador. Entonces tenemos que celebrar los cambios que se están dando ahora, que nos estamos fijando en la realidad. Ah, no, era del 1:20:48. Y uno de los vasallos le dice: Señor, Majestad, es que dicen que tienen hambre. Es poquito más adelante, del 1:20:48, bro. Y el rey contesta: ¿y qué es eso? Pero auténtico, porque así era. Entonces tenemos que celebrar los cambios que se están dando ahora, que nos estamos fijando en la realidad de los otros, que nos está preocupando la situación del prójimo, que no es nada más cómo nosotros vivimos, sino cómo viven los demás. Pero no es, yo les aseguro que quienes se hacen esas expresiones no las hacen pensando que están mal. Las hacen como si fuese una cosa normal. Eso.
Qué importante que López Obrador haga esta reflexión, recordándonos que es fundamental que para ser felices deben ser felices nuestros prójimos. De lo contrario, ¿qué sentido tiene estar trabajando? ¿Qué sentido tiene estar ahí en el servicio público si en realidad no se cumple con ese objetivo de servir al pueblo, de servir a nuestra nación, de servir a nuestros hermanos mexicanos? Qué interesante, me gustó mucho, felicito a nuestra amiga Juncal, pero sobre todo me gusta cómo en este gobierno se está abanderando la causa de poner en primer lugar a nuestros hermanos mexicanos más necesitados. Creo que esto es algo más que urgente y necesario llevar a cabo en todo el país, en los diferentes espacios públicos, con grandes perfiles, con personas luchadoras sociales como el propio López Obrador. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo este tema, mi querida familia Nopal Times? Si les gustó este video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos.